Gloria al Señor. Hoy quisiera hablar sobre la gracia del Señor. Creo que una de las mayores demandas de la iglesia de este tiempo es tener entendimiento de las cosas espirituales. Simplemente porque lo que no se entiende no se valora. Y si no se valora, no se cuida. Veía ahí en mi computadora, tengo una carpeta sobre la gracia de Dios. Hay como cerca de 12 mensajes. Y pareciera que el tema no se acaba. Pareciera que cada vez el Señor quiere añadirnos algo más o recordarnos algo más sobre esta gracia soberana, sobre esta gracia sublime, sobre esta gracia escandalosa que el Señor tiene sobre sus hijos. Así que cada vez que hablo de este tema le digo al Señor, Señor, dame más, porque yo sé que hay más en Él. Y si hay ese deseo en su corazón también de saber más, en esta noche yo le animo que alce su mano al cielo y conmigo oremos juntos. Señor, danos más en esta noche, más luz, más entendimiento, para amarte más, Señor, para conocerte más. Que tu Espíritu Santo quite velo, Señor, en esta noche y podemos acceder a esas profundidades y poder entender los misterios, Señor, que tú tienes para aquellos que te aman, dice tu palabra, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche, en esta verdad presente, y que todo corazón pueda salir satisfecho de ti, Señor. Aquel que ha venido entristecido, que ha venido cargado en esta noche, a través de tu palabra pueda ser renovado, Padre Santo. Aquel que viene y se siente sucio delante de ti, también sea limpiado por la palabra, Señor, porque dice la Biblia que tu palabra nos limpia, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra, cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada uno de los... ¿A qué es Eilanes? Seguro, mi vecino. Cada uno de los salvados, de los lavados por su sangre, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a otros como que, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hablamos de la multiforme porque Dios se expresa de muchas formas. Son las múltiples formas en las que Dios se expresa con sus hijos. Hace mucho tiempo di con esta definición y la repito nuevamente: gracia de Dios es Dios mismo dándose a nosotros, inclinándose, manifestando su bondad. Es Dios llegando al rescate de nuestras vidas. Gracia es Dios manifestándose en Jesucristo y a través de Jesucristo. Pero como ya hemos predicado muchas veces sobre este tema, esta semana hice algo diferente. Le escribí a bastantes hermanos y hermanas de la congregación para que ellos en sus palabras me pudieran explicar qué entienden sobre la gracia de Dios. En sus palabras, no una definición de manual, sino en sus palabras. Yo tengo el concepto que cuando una verdad espiritual la podemos expresar con nuestras palabras es porque allí recién la hemos entendido. Y fueron dos preguntas. Primero, que me digan qué entienden por gracia, y la segunda pregunta, que para algunos les fue un poco confusa, se trataba de responder de qué manera a veces en nuestro diario vivir tenemos en poco esa gracia. De qué manera tenemos en menos
la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y la verdad que me sorprendieron y no, porque esto es un tema que lo hemos hablado mucho, pero yo sé que cada uno tiene un depósito de la palabra de Dios y que lo manifiesta con mucha madurez. El asunto es que ese depósito de conocimiento que tenemos tiene que ser una herramienta para que en el momento en que la vida lo requiera, podamos hacerlo una realidad en nuestra vida. No sé si me está entendiendo, iglesia. Que todo lo que conocemos, que todo lo que sabemos, que lo que predicamos, lo que enseñamos, cuando la vida le requiera, pueda ser la herramienta de verdad que usted tenga en su ser interior para llevar adelante y enfrentar cualquier adversidad que la vida le ponga por delante. La gracia es una acción espiritual que se nos va revelando en forma progresiva. Y oro para que hoy el Espíritu Santo nos dé una mayor luz sobre esta verdad y usted pueda consolidar esta verdad en su corazón. Le voy a leer lo que me respondieron algunos hermanos y hermanas con respecto a la gracia de Dios. Me respondieron algunos: gracia es el poder activo de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Gracia es su perdón, su misericordia y su amor derramado en Cristo. Gracia es la capacidad que nos otorga el Señor para poder llevar adelante la tarea asignada aquí en la tierra. La gracia es su salvación misma en mi vida. Gracia es un poder diario que Dios nos da para vencer la naturaleza pecaminosa cuando nos rendimos ante Él a través de la cruz. Gracia es su vida en mí, educándome, corrigiéndome, alentándome, guiándome a toda verdad. Gracia es saber que todo lo que soy y todo lo que tengo es por su gracia y también saber que sin Él nada soy. Bravas las definiciones, ¿no? No son definiciones de primer grado. Gracia es lo que me ayuda a permanecer creyendo de que lo que Dios dijo, Él lo hará. Y es quien me da las fuerzas para seguir adelante en las dificultades cuando parece que ya no tengo fuerzas para poder soportarlas. La gracia es quien me recuerda quién es Dios, su poder y por sobre todo me recuerda su amor por mí y por mi familia. La gracia es la verdad misma expresada en paz y en esperanza cada día que Él nos presta la vida. Gracia es todo aquello que se nos ha otorgado a través del sacrificio de Jesús en la cruz sin que lo hayamos merecido. La gracia de Dios es el amor incondicional que Él nos tiene y en ese amor se manifiesta su persona en nosotros y todo lo que Él es. La gracia es su favor actuando en mi vida constantemente, fielmente, aunque yo no sea fiel como Él lo es conmigo. Cuando me vuelvo consciente de la gracia, es cuando puedo reconocer que nada ha sido por mérito propio o por mis esfuerzos, sino porque Él le ha placido extender su misericordia conmigo, perdonar mis pecados, adoptarme como hija y extender todos los beneficios de su paternidad conmigo. La gracia es estar conscientes
de que me lleva a un cambio de mente y de prioridades. Es decir, a no mirarnos y actuarnos conforme a criterios humanos, sino siendo conscientes de esta realidad en la que he sido introducida por pura gracia. Gracia es un amor inexplicable, es un poder eterno a nuestro favor. Gracia es su poder continuo, su perdón continuo, y una nueva oportunidad de adorarle cada día. Gracia es el mismo Cristo, el mismo Dios creador que me apartó y rescató y aún me escogió para darlo a conocer y ser parte de su plan eterno. Si tuviera que definir la gracia, me puso un varón, solamente puedo definirla como la sustancia que proviene de Dios y que Él mismo me obsequió para salvación, para el amor y para la justificación de mi vida a través de su Hijo. La paga de mi deuda y que gracias a ella puedo tener el acceso a su presencia y una vida de comunión con Él. También una entrada al lugar santo. Por la gracia tengo perdón, misericordia, su amor, su justicia, fidelidad, comunión y salvación. Todo proviene de Él. La gracia, por último, es saber que cualquier situación en mi vida, para cada victoria y para cada derrota, su gracia es abundante. Aún en la abundancia y en la escasez, su gracia es abundante. En salud o en enfermedad, es saber que Cristo está conmigo y en mi interior, y si Dios está en mí, ¿quién contra mí? Y así pudiéramos cada uno preguntarle a ustedes que me exprese su experiencia con la gracia del Señor. Ahora también tengo los resultados de la segunda pregunta. ¿Cómo desmerecemos? ¿Cómo tenemos en poco? ¿Cómo restamos valor a la gracia en nuestro diario vivir? Hebreos 12, verso 15, nos advierte sobre esto. Y dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso dije que al principio el mayor desafío de la iglesia de hoy es el entendimiento de las realidades y verdades espirituales. Porque cuando no las entendemos, no la valoramos, y cuando no la valoramos, no la cuidamos. Así que dice, miren ahí, tengan cuidado, no vaya a ser cosa que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y algunos varones me respondieron esto: puedo tener en poco la gracia del Señor cuando le doy lugar al engaño en mi mente y no a la verdad de su palabra. Puedo desmerecer su gracia cuando actúo en desobediencia y no buscamos en conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, cuando tomo el nombre de Dios en vano, cuando me manifiesto en una falta de compromiso con la iglesia local y con el reino, estoy teniendo en poco la gracia del Señor. Cuando ignoro su voluntad, cuando me falta temor de Dios y cuando hacemos las cosas aún sabiendo de que a Dios no le agrada. Tengo en poco la gracia cuando me creo autosuficiente, olvidándome de quién es verdaderamente el que me sustenta. Tengo en poco la gracia cuando de mis labios salen mentiras o palabras ofensivas, cuando no soy fiel a Dios en las finanzas como Él sí lo es conmigo. Tengo en poco su gracia cuando mis puntos de apoyo son las cosas materiales
como por ejemplo mi trabajo, olvidándome que es Él el que me provee, no solo en lo económico, sino en las fuerzas, en la sabiduría, en la inteligencia y en todo lo que necesito para llevar adelante ese trabajo. Tengo en poco su gracia cuando no deseo o no quiero rendir mi vida en manera integral a Él, sino solamente le doy una parte de mí. El no interesarme por conocerle y quedarme en una vida cómoda. Tomo en poco la gracia del Señor cuando solo quiero los beneficios y no absorbo mis obligaciones de hijo. Podemos estar viviendo fuera de la gracia cuando empezamos a enfocarnos en nuestras propias opiniones y entendimientos. Empecemos a creer que todo es por nuestras buenas obras y muchas veces cometemos el error y creemos de que nuestra autosuficiencia y confianza nos sacarán adelante cada día. Tengo en poco la gracia de Dios al no considerar a Cristo y ponerlo en segundo plano en mi vida. Tengo en poco la gracia de Dios viviendo una vida vana y sin frutos, ignorando y negándome a hacer su voluntad. Tengo en poco la gracia de Dios cuando soy yo quien decide tomar el mando de mi vida y decisiones y no entrego mi vida a su señorío. Cuando no pasamos tiempos de intimidad, cuando no buscamos de hacer morir la carne para vivir en el espíritu, es largo. Tomamos en poco su gracia cuando nos convertimos en unos calientasillas, sin fruto, sin sacar los ojos de mí mismo y no ver la necesidad a mi alrededor. Muchas veces lo tengo por poco cuando dejo que mi carne, con todo lo que ella representa, gane la batalla, haciéndome que su gracia no es suficiente para lo que necesito. El gran problema es creer que la gracia, una vez recibida, no debe ser cuidada ni conservada, de que no debemos seguir luchando por ella, de modo que bajamos la guardia y comenzamos a afanarnos y dejamos que este tesoro de infinito valor junte polvo. Desmerecemos la gracia al elegir creer de que es un permiso para pecar, de vivir como si todo dependiera de nosotros y no reconocer a Dios en lo que somos, persistiendo en actitudes que dañan como el orgullo, la falta de perdón, la injusticia. Total, decimos en nuestro interior, Dios me va a perdonar. Viviendo sin gratitud, quejándome constantemente y olvidándome de las bendiciones recibidas. Tengo en poco la gracia de Dios cuando me cierro al discipulado, cuando Dios nos pide crecer, sanar o madurar, pero elegimos quedarnos en igual circunstancia por comodidad o por miedo. Desmerecemos la gracia cuando nos detenemos en cosas pasajeras, mirando al mundo, sacando la mirada de Cristo y no viviendo en su realidad. En pocas palabras, tener en poco la gracia de Dios es recibirla, pero no permitir que ella transforme nuestra manera de vivir, de amar y de relacionarnos con los demás. Este listado extenso, en la cual muchos de ustedes me han colaborado, es para que podamos identificar en nuestro interior cuánto valoramos o cuánto desvaloramos la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque si no la conozco, no la valoro, pero si la conozco y la expreso, ahí sí tengo un peso sobre mí. En una ocasión, el apóstol Pablo tenía algo que solucionar en su vida, como quizás lo tiene usted y lo tengo yo. Y él clamó a Dios.
para que Dios le solucione ese asunto en su vida, ¿no? Es un versículo muy famoso que usted y yo lo conocemos mucho, ¿no? En 2 Corintios 12, verso 9. Y el Señor le contestó a ese clamor que dice que 3 veces el apóstol Pablo había clamado para que Dios le solucione ese asunto en su vida. Pero el Señor, ¿qué le contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo entender esta realidad espiritual? Un hijo de Dios como Pablo le clama a Dios por una situación de su vida y Dios le responde, bástate mi gracia. ¿Qué es lo que Dios le estaba respondiendo a Pablo? ¿Qué es lo que Dios nos responde hoy a nosotros cuando nos está diciendo que su gracia es suficiente? El Señor le estaba diciendo a Pablo que cuando él estaba muerto y sin esperanza, Él le tuvo misericordia. El Señor le estaba diciendo a Pablo y nos dice a nosotros que lo amó de tal forma nos amó, de que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Cuando el Señor le está diciendo, bástate mi gracia, le está diciendo, te di vida, te resucité, te posicioné y por medio de la fe te puse con Cristo en lugares celestiales. Pareciera que estas cosas no llenan cuando no conoces las realidades de Dios. Pero cuando conoces el mundo espiritual te das cuenta que cada una de estas cosas tiene un peso eterno. Entonces lo que Pablo le está diciendo, el Señor le está diciendo, ya te he dado a Cristo. Y si lo tenés a Cristo, es suficiente para toda necesidad aquí en la tierra. Todo esto ya te lo di. Y por eso decimos que la gracia es suficiente, porque la gracia no es una cosa, es una persona, es Cristo mismo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Todo lo que resultó de la cruz es la solución de lo que usted y yo necesitamos para llevar adelante esta vida aquí en la tierra, porque todo es por gracia, por medio de la fe. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo, ya te di a Cristo. Mantenete con los ojos en Él. Y ahí está la solución a todos tus problemas, los temporales y los eternos. ¿Conoce la frase o la palabra Dayenu? ¿Alguna vez la sintió nombrar? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo la conocí hace poco viendo la serie de Chosen. ¿Qué es Dayenu? Es una canción que hacían los judíos cuando estaban celebrando la Pascua. En esa canción es una canción de gratitud y de reconocimiento que se canta durante la celebración de la Pascua y consistía en una serie de estrofas que enumeraban los milagros y las bendiciones que Dios había hecho con ellos en el desierto. Y cada estrofa de esa canción concluía con esta palabra, con esta frase, Dayenu, que significa fue suficiente o nos hubiera bastado.
Traje un video para que lo veamos y podamos entender un poquito más de esta gracia que el Señor nos ha dado. Vamos a apagar un poquito las luces para poder apreciar mejor el video. Juan, ¿podrías empezar el Dayenum por nosotros? Sí. Por supuesto, Rabí. Si nos hubiera liberado de Egipto, sin haberlo sometido a juicio alguno, Habría sido suficiente. Si los hubiera sometido a juicio, sin haber destruido a ninguno de sus ídolos, Habría sido suficiente. Si hubiera destruido a sus ídolos, sin haber matado a sus primogénitos. Habría sido suficiente. Si hubiera matado a sus primogénitos, sin habernos entregado sus riquezas. Habría sido suficiente. Si nos hubiera entregado sus riquezas, sin haber dividido para nosotros el Mar Rojo. Habría sido suficiente. Si hubiera dividido para nosotros el Mar Rojo, sin habernos ayudado a cruzarlo en seco. Habría sido suficiente. Si nos hubiera ayudado a cruzar el Mar Rojo en seco, sin haber ahogado en él a nuestros enemigos. Habría sido suficiente. si hubiera ahogado en el mar a nuestros enemigos, sin habernos abastecido en el desierto por 40 años. Habría sido suficiente. Si nos hubiera abastecido en el desierto por 40 años, sin habernos alimentado con maná. Habría sido suficiente. Si nos hubiera alimentado con maná sin habernos obsequiado el Sabbat. Habría sido suficiente. Si nos hubiera obsequiado el Sabbat sin habernos llevado al monte Sinaí. Habría sido suficiente. Si nos hubiera llevado hasta el monte Sinaí, sin habernos revelado la Torá. Habría sido suficiente. Si nos hubiera dado la Torá sin habernos conducido a la tierra de Israel. Habría sido suficiente. Y si nos hubiera conducido a la tierra de Israel, sin haber edificado para nosotros el santo templo. Habría sido suficiente. Amén. Amén. Y ahora, las hierbas amargas. Esperen. Hay algo que quiero agregar. Si hubiera edificado para nosotros el santo templo, sin haber enviado al Mesías durante nuestra vida, habría sido suficiente. Hubiéramos esperado. Pero fuimos elegidos, al igual que este momento, y es suficiente. Santiago, ¿por qué estás llorando? Si todavía no lo entiendes. Gracias, Santiago. Hay muchos como Mateo que todavía no entienden la gracia y que el haber sido elegidos ya es suficiente. Si Dios te da o no te da, el haber sido elegidos para pasar una eternidad con Él ya es suficiente. Si Dios te sana o no te sana, no tiene valor porque es temporal, pero lo que sí es eterno, que Él nos eligió para pasar una eternidad con Él, y eso sí es suficiente. Ahora entienden lo que el Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque ya te elegí, porque has sido escogido desde antes de la fundación del mundo para pasar una eternidad contigo. Su gracia es suficiente. Nos ponemos de pie. Lo que ese discípulo representaba llorando y diciendo: Señor, aunque todo lo que hiciste no tuviera valor o no lo hubieras hecho,
no tendría tanto valor en mi vida como el hecho de que tú nos elegiste y que podemos vivir este momento contigo. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y usted y yo hemos sido escogidos para una salvación tan grande. Es indispensable conocer la gracia de Dios en profundidad, cada día más. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la adversidad, el momento del desierto, el momento de la prueba, de la enfermedad, el momento de las limitaciones, cuando llegue el día malo, como dice la palabra, todo lo que sabemos en nuestro intelecto pueda ser una realidad de vida en nosotros. Entonces esa gracia nos consuele, nos guíe, nos perfeccione y nos conduzca a mantenernos siempre en fe. Esa es la función de la gracia. En los momentos difíciles, saber que hemos sido elegidos y escogidos para cosas eternas. Acá en lo temporal muchas cosas van y vienen. Muchas aflicciones tiene el justo, dice la palabra del Señor. La vamos a vivir, la vamos a tener. Es más, como congregación hemos estado viviendo días terribles, pero su gracia no ha faltado y su gracia no va a faltar, porque hay algo de base que usted y yo tenemos, es que hemos sido escogidos para cosas eternas. Mientras tanto, aquí en la tierra, Hebreos 4:16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ante la adversidad, clame a Dios para una mayor gracia. Hay un trono de gracia disponible por medio de Jesucristo. Hay oportuno socorro para nosotros, para hallar mayor gracia, dice la palabra, mientras estamos aquí en la tierra. Recuerdo nuevamente, estamos desafiados a entender. Por eso que el apóstol Pablo oraba que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que podamos entender todas estas realidades espirituales en las que hemos sido introducidos. Hay un consejo más, un versículo más, el consejo apostólico del apóstol Pedro. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Conocer cada día más del Señor y de su persona nos garantiza estar bien plantado en la gracia que tanto necesitamos para seguir caminando. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Le he pedido a los chicos que nos ministren con unas canciones desde la compu y luego vamos a estar orando para que el Espíritu Santo añada una medida más de verdad a nuestras vidas.